Pues vamos a empezar otro fantasma a la máquina. Hoy hacemos el 55 y vamos a hablar de, a sugerencia de Jaime, últimamente siempre estamos a sugerencia de Jaime, así que las quejas que vayan directamente a él. ¿Por qué será? ¿Qué será? Vamos a hablar de Seven, que es el 25 aniversario, ¿no? Eso es, vamos a hablar de Seven porque cumple 25 años y es una fecha redonda y porque aparte la película mola un montón, Mola mucho, merece la pena. mola mucho. Del 95, de David Fincher, y está protagonizada por Morgan Freeman, por Brad Pitt, un Brad Pitt muy jovencito, muy delgadito además, y por Gwyneth Paltrow, que en este momento no solemos poner muy amarillistas, pero aquí era su novia, ¿verdad? Si no era su novia justo aquel momento, lo fue a raíz del rodaje de la película, es cierto. Sí, Tienes que una- interpretan a una pareja además en la ficción, ¿no? En este caso. Por cierto, con bastante más diferencia de edad de la que podía parecer. Y ahora me dan ganas de decirte, ¿y tienes final feliz o no la relación? Si no, podemos sacar el elefante, o mejor dicho, señalar el elefante en la habitación y decir directamente cómo acaba la película, porque tengo Pero es que serias en realidad dudas. no lo sabes. Mira, yo creo que es una película que gente de nuestra edad sabe perfectamente cómo acaba Seven, porque además el fuerte de la película es ese final que, en fin, que a todos se nos queda grabado ya por encima de incluso de los otros elementos narrativos que veremos. Es verdad que yo creo que a chicos jóvenes, a otras generaciones, chicos de veintitantos años, puede que no tengan esta película tan en mente y tan reciente. Y sin embargo, yo les recomiendo que las vean más que nada porque se van a sorprender hasta qué punto muchos de sus referentes actuales beben de Seven. Es decir, Seven al final yo creo que trasciende lo que es el mero psicothriller y se convierte, desde mi punto de vista, posiblemente equivocado, en una de las películas más influyentes de los últimos 25 años. Me faltaba uno, digo, ya que como ya nos conocéis y hacemos spoilers, os contamos el otro actor que nos quedaba por contar, que es Kevin Spacey. Kevin Spacey le vemos al final. Estaba pensando que Kevin Spacey está un poco El encasillado, malogrado Kevin Spacey. encabronado, en ser un cabronazo, porque justo ahora mismo estaba acordándome de Frank Underwood y de Kaiser Sosé, pero es que este hombre ha hecho de buena gente en alguna película. Hombre, tienes American Beauty, que además ganó el Oscar por aquella Sí, película. pero era en un la que... poco turbio, ¿no? El Bueno, personaje. sí, digamos que era muy humano y con debilidades perfectamente humanas, pero es cierto que yo creo que era un personaje que sí que se ganaba la simpatía como ese padre de familia que en un momento dado pues se le va la olla y decide romper con todo. Hay que decir que Kevin Spacey ganó el Oscar en 1995, efectivamente por su personaje de... Bueno, también acabas de hacer un spoiler como una catedral. Vamos a hacer El spoilers. personaje se llamaba Verbal Kint, Verbal era su apodo, por sospechosos habituales, pero yo siempre tuve la sensación de que el Oscar se lo estaban dando por sospechosos habituales y por este, digamos, cameo a lo grande que hacen Seven. Efectivamente, no se anunció que Kevin Spacey saldría en los títulos, o sea, salía en la película. Su nombre no aparece en los títulos de crédito iniciales. Al parecer fue a sugerencia suya. Y no solamente para preservar la sorpresa del personaje, sino que además Kevin Spacey, muy zorro él, dijo, como esto es secreto, me voy a ahorrar toda la parte de promoción de la película, no voy a aparecer en entrevistas y no en vano es la parte más odiosa para un actor, Pero la está promoción. yo le veía muy cambiado, es decir, es de las primeras películas que recuerdo yo porque le veía muy joven y la verdad es que tampoco, bueno, son 25 años, pero le veo muy cambiado, le veo muy delgadito, no, o sea, es Kevin Spacey, pero no le recordaba así. Bueno, hay que decir que Kevin Spacey siempre ha parecido bastante más mayor de lo que es, porque es que en esta película estamos hablando de un tío que tendría 35 años. No me digas. O sea, te cagas, ¿eh? O sea, quiero decir, no sé si te acuerdas de que salía en una película a finales de los 80 que era No me chilles que no te veo. Pero salía ahí. Una gran comedia protagonizada por Gene Wilder y Richard Ah, Pryor. es verdad, pues Donde era uno, graciosa, ¿no? sí, a mí me hizo mucha gracia de crío, tendría que volverla a ver ahora, pero es una película a la que inestimablemente pues tengo cariño, ¿no? Y Kevin Spacey hacía de mafioso, era un veinteañero y ya parecía un señor de cuarenta y Y tantos años. tenía cara de cabrón ya entonces. Siempre ha parecido mayor de lo que es, sí. Entonces, bueno, no os hemos contado la premisa de la película. Vamos a ver, es cine negro, cine bastante macabro. Es una ciudad sin determinar, podía ser Gotham perfectamente, ¿verdad? Aparte tiene la fotografía de la película es así un poco oscura, un poco misteriosa. Si tú le preguntas a la gente en qué película está ambientada Seven, en qué ciudad está ambientada Seven, te van a decir Nueva York. Resulta, pero a ratos también parece Los Ángeles. Y al final es que es Los Ángeles. Claro. Es decir, la película se rodó íntegramente en Los Ángeles, pero de algún modo lo que querían era crear, pues como dices tú, una especie de Gotham City, una ciudad indeterminada, con un ambiente muy opresivo y en donde prácticamente
pusieras donde pusieras la mirada, ibas a ver decadencia, corrupción. Es una ciudad corrupta, como Gotham. Efectivamente. Vamos a ver, nos va a contar la historia de unos asesinatos en el periodo de 7 días. Aquí el 7 tiene mucha importancia, ¿verdad? Ujú. Estamos hablando de 7 pecados capitales y durante 7 días se van a ir descubriendo asesinatos. Al final de la película, es verdad que hay 7 asesinatos. Luego, si echas la vista atrás, es posible que en algún momento parecía que no iba a cumplir con su objetivo el malvado, pero al final se sale con la suya. Luego también diremos si tiene final feliz o no. Eso depende. Pero la premisa de la película, ¿cómo Sí, la definirías nada, tú? A ver. es conocida por todos, pero sí, básicamente es un asesino en serie que con una misión, es decir, su modus operandi en este caso es que sus asesinatos representen los 7 pecados capitales. Pero nos cuentan la historia a través de los policías. Tenemos a Morgan Freeman, que es un policía que está totalmente desmotivado, que se va a retirar sin necesidad de haber llegado todavía a la edad de jubilación, y otro policía que llega con ilusión para cambiar las cosas. Ha venido a la ciudad con su pareja. Y un poco chulesco Y también. un poco ¿no? chulo también, pero también un poco pardillo. O esa es la sensación que nos da al principio. Al final la película bebe también de muchas cosas anteriores que podemos comentar. Una que se me ocurre muy literal sería, por ejemplo, el silencio de los corderos. Me da la sensación de que sin el silencio de los corderos, Puede ser. Seven posiblemente no habría nacido, entre otras cosas por contar con un asesino que se sale del esquema, ¿no? Un asesino leído, con cultura. Pero no se nos puede pasar por alto que también estamos viendo aquí cierto canto del cisne de las buddy movies de los 80. Literalmente, un policía blanco, un policía negro, de caracteres antitéticos y con diferentes maneras y puntos de vista a la hora de afrontar la Es como situación. Arma Letal en Gotham, por ejemplo. Efectivamente, y con bastante más carga morbosa y siniestra, sí. Lo que pasa es que durante la mayor parte de la película no se llevan nada bien estos dos buddy movies. Estos dos compañeros no se van bien. De hecho, al principio vemos como han descubierto un asesinato bastante morboso, bastante extraño. Al principio ni siquiera parece un asesinato, o no sabe por qué. No, al principio hay un asesinato que no tiene nada que ver con los pecados capitales. Es decir, justo cuando empieza la película, ¿Sí? Lo primero que vemos es al policía que interpreta Morgan Freeman, que recibe el nombre de Somerset. Somerset y Mills. Voy a intentar, por cierto, referirme a los personajes Sí, por a ver el nombre. si fijamos una política Y aquí no, porque mezclarlo. saltamos mucho. Es muy difícil, ¿eh? Lo voy a intentar, pero bueno, digamos que Somerset está investigando un asesinato que luego no tiene ninguna relación con la trama. ¿Y qué asesinato es ese? Es un señor que hay tirado en el suelo, que le vemos ensangrentado, y que entonces Somerset empieza a hacer una serie de preguntas como si lo ha visto el hijo. No sé si te acuerdas. Y entonces un policía que está al lado se empieza a cagar en él. O sea, le empieza a decir, ¿cómo que lo ha visto el hijo? Pero Somerset, o sea, déjate de mierdas. ¿A quién le importa que el hijo lo haya visto? Al parecer ha sido un crimen, lo definen como un crimen pasional. Entonces esto ya te da una idea del tipo de personaje que es Somerset. Al final estamos viendo a una persona ya que posiblemente estará rondando los 60 años, con un pie en la jubilación. Esto es otro de los grandes topicazos de las buddy movies. Pero Es él decir, elige irse porque está derrotado. efectivamente, está derrotado por todo lo que ve, por ser una ciudad totalmente corrupta y donde los crímenes se amontonan. Y de hecho te diré que el principio que había previsto para la película era muy diferente. De hecho, la gente lo puede buscar en YouTube. El principio de la película era Morgan Freeman visitando una casa como a las afueras, en el campo, donde presumiblemente Sí, va a retirar. se iba a retirar. Efectivamente. Así era como iba a iniciarse la película y así es como se llegó a grabar y nunca lo O sea que hay llegamos a ver. imágenes. Hay imágenes grabadas, la gente las puede buscar en YouTube y verlo. Bien, entonces vemos como también nos presentan el personaje de Mills, de Brad Pitt, que se acaba de mudar y que es una especie de idealista que quiere trabajar en el departamento de homicidios en una ciudad que considera Somerset que no tiene arreglo, que no tiene solución, y le ponen como compañero al principio, o es un poco accidental, ¿no? Porque luego nos presentan un segundo crimen, que este ya va a ser el primero de toda la saga, que al principio nos preguntamos, incluso se pregunta Somerset si es un asesinato o no, porque no tiene muy claro. Hemos descubierto un cuerpo de un mega gordo que está tirado encima del plato. De hecho, incluso Sí, se preguntan y dice, ¿está muerto? Eso va a ser posterior, sí. Pero es verdad que al principio, como se nos lo presenta, va a ser una especie como de training day, ¿no? Es Sí, decir, también. es en plan, yo me voy a retirar, yo te cojo bajo mi ala y te empiezo a ilustrar sobre las miserias de este oficio. Pero con desidia. O sea, no tiene muchas ganas. De hecho, le cae mal al principio a su compañero. Se queman los dos. Entre otras cosas, el personaje de Somerset no entiende por qué Mills
ha pedido el cambio para venir a trabajar a semejante estercolero que es esa ciudad. Claro. Entonces, y eso es algo que, por cierto, lo cual nunca llegamos a saber tampoco. Es decir, Da la sensación que es un idealista. sí, que le gusta la acción. Bueno, es decir, posiblemente podría haber sido el propio Somerset de joven, a lo mejor entró con esas mismas ganas. En el cine. Y yo creo Bueno, que iba a decir el director que entró en el cine con estas ganas y luego al final... Y yo creo que al final Somerset pudo ser igual de idealista que el personaje de Mills y sin embargo, pues en fin, son muchos años de oficio y acabó totalmente desencantado y sabiendo que eso no tiene ninguna solución. Entonces estamos a lunes, el primer día de la semana y el primer día de la película. El primer pecado, luego también va a tener, a ver si me acuerdo o si no me lo recuerdas tú, importancia la clasificación de pecados en el libro de la Divina Comedia de Dante. Primero de todo, Gonzalo... Estamos con los pecados veniales, Sí, los menos graves. efectivamente. Pero Bien. antes de eso, Dale. sí que quería hacer una pequeña mención a los títulos de crédito de esta película porque me parecen, verdad, se nos olvidaba. me parecen alucinantes. Es decir, no quiero empezar a soltar nombres como loco, pero sí que creo que se merece una mención Kyle Cooper, que fue el diseñador de estos títulos, que era algo completamente rompedor. Es decir, los títulos de crédito de la película, si te acuerdas cuando estuvimos hablando de Vértigo de Hitchcock, Sí. mencionamos el tema de Saul Bass y todos los grandísimos títulos de crédito iniciales que de algún modo cambiaron la forma de afrontar este recurso narrativo, porque al final unos títulos de crédito forman parte de la misma película. Y además tienes mucha razón porque cuando vemos clásicos del cine, que aquí nos gusta mucho, en realidad una de las primeras cosas que te chocan, más allá de los efectos especiales, es que las películas antiguas, los clásicos, los títulos de crédito, con perdón, son una auténtica mierda. Es decir, son una cosa muy cutre, son una cosa incluso que se mueve, es decir, da la sensación que es una cosa muy chapucera. Y hubo unos revolucionarios que fueron cambiando el género hasta lo que tenemos hoy en día, que podemos hacer, bueno, también estamos pensando en George Lucas, las letras y todo esto, pero ha habido unos cuantos individuos que han revolucionado una parte de las películas que normalmente quedaba muy descuidada en el cine clásico, ¿verdad? Era que sinceramente el cine va evolucionando y de los títulos de crédito pasar a ser una obligación, al final algo que acredite legalmente quién ha trabajado en la película, Sí. es decir, es algo que por contrato tiene Se que veía el aparecer. sello de todas maneras al principio. Claro, y no te lo puedes saltar, pero alguien en un momento dado pensó, joder, ¿por qué no intentamos hacer arte de esto? Ahí tenemos el nombre de Saul Bass, con los títulos de crédito de Vértigo, de Psicosis, de tantísimas películas, que por cierto yo los recomiendo ver porque tienen su propia ¿Recomiendas ver persona. nuestro programa de Vértigo que hacemos ahí en clic? Efectivamente, eso es, aquí arriba, el programa de Vértigo. Y en este caso los títulos de crédito, de verdad, o sea, la gente que los ve ahora, el espectador actual, el espectador veinteañero, los verá y a lo mejor no le parecen nada del otro mundo, pero que intenten ponerse en la piel de alguien hace 25 años que se encuentra con esos inicios en los que básicamente estamos viendo el modus operandi o la cotidianidad del asesino al cual no vamos a descubrir hasta la hora y media pasada de película, si te acuerdas más o menos. Sí, pero sí. le vemos a él, primero, cortándose las yemas de los dedos, lo cual ya es bastante repugnante. Luego, si quieres, ya hablaremos de esto, porque es una de las partes también claves en la investigación que inician los personajes. Le vemos rellenar esos diarios completamente compulsivos, locos, paranoicos. Le vemos coser los diarios también. Sí. Le vemos pegar también una serie de fotos de cadáveres realmente repugnantes. Son unos títulos de crédito que ya son una invitación. Sí, ya te cuentan de qué va a ir la peli. Ya te van, o sea, es decir, aquí ya te ponen sobre aviso. Señores, os vamos a meter en este universo que es súper turbio, súper oscuro. A quien no le guste, que se salga del cine o que apague la tele, pero este va a ser el mundo que os vamos a proponer. Yo no quiero abundar mucho en eso, pero es muy buena puntualización la que haces tú. Y yo Por creo supuesto. que nadie más habla de estas cosas cuando habla de cine en YouTube, menos tú. Efectivamente. Es el plus que tenemos. Pero estaba pensando que también deben tener mucho mérito y debieron ser muy revolucionarios en su momento, aunque a ti no te gusta la serie, los títulos de crédito de James Bond y las canciones. Es decir, era algo muy original en el momento, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Joder, los títulos de crédito iniciales de Goldfinger, Es casi ¿no? lo que más te gusta de No, James claro, Bond. efectivamente. Al final, oye, ya te digo, de 25 años para esta parte, el tema de los títulos de crédito han cambiado muchísimo y aquí hay que decir que en los últimos 25 años la Biblia de los títulos de crédito en una película va a corresponder a Kyle Cooper y a Seven. Vale, pues ya vamos a hablar del puto gordo. Se que acabaron aparte los títulos de no es muy bueno. A mí me encanta el final de la película cuando empieza a contar Kevin Spacey por qué mató a cada uno de ellos y la descripción que hace de esto. Y el primero de todos, que como os he comentado al principio, no queda muy claro cuando nos enseñan el cadáver si ha sido un asesinato o no.
porque bueno, suponemos que hay unas razones por las cuales han llamado a estos detectives y no están levantando el cadáver, simplemente. Y vemos a un hombre sumamente gordo, ¿verdad? Da la sensación de que es un gordo mitológico, no, da la sensación que no es posible ponerse tan gordo. De hecho, se preguntan cómo podía salir por la puerta de casa. O cómo podía andar. Sí es verdad que en un momento dado, antes de incluso levantarle la cabeza y darse cuenta que sí, que en realidad Es que se fue mata antes comiendo. el huevo o la gallina. O sea, si el tío engordó en casa y entonces, claro, nunca pudo salir o entró. Pero digamos que lo que nos delata que es un asesinato es porque tiene alambre de espino atadas las piernas y Sí, dices, con sí, esto sí, no sí, podía sí. escapar. Luego no vienen a decir, es que parece que le han obligado a comer y luego abren la despensa, había muchísima comida. De alguna forma han forzado... Muchas latas de salsa de tomate, ¿no? Sí, Había supongo que eran sopa cosas de tomate, ¿no? muy Como calóricas. la sopa de tomate de Warhol. Es decir, que han hecho matarse a un tío a comer. Efectivamente. Sin Netflix y sin Häagen-Dazs, sino a base de... ¿Qué estaba comiendo, en realidad? Creo que era sopa de tomate. Como aquellas latas que apilaba Andy Warhol en sus serigrafías de repetición. Aquí ya, insisto, cosas que no hemos visto nunca antes en el cine. La forma de matar. No me quiero entretener mucho en esto porque luego hay formas también Muy bastante guays. peculiares de matar. Muy guays. Esto es Nunca antes habíamos visto asesinatos en una película así. Es decir, esa originalidad. Es que estoy Nunca pensando antes, que de es hecho, decir, y ni después, nunca hemos visto a un tío matarse a comer Luego, hasta ahora. matarse a comer concretamente no, pero luego cuando hablemos de otros asesinatos ya veremos hasta qué punto Seven ha influido en películas de temática posterior. Nos tienes cosas preparadas. Es decir, nunca habíamos visto esto, incluso no sé, por ponerte un ejemplo, el tema del silencio de los corderos. Es que al final ni era eso, ¿no? Porque evidentemente Aníbal Lecter devora a la gente, lo cual ya es una forma bastante peculiar de acabar con alguien. Pero bueno, luego estaba el tema de Buffalo Bill, que en teoría se fabricaba muebles y los tapizaba con piel humana, ¿no? Que además era una alusión a Ed Gein, creo que era aquel asesino en serie que hizo eso, ¿no? Era algo demasiado brutal como para plasmarlo en pantalla. Como podéis ver, es que hizo. Jaime por cuestiones laborales es un experto en... Y por cuestiones personales también. Y también le gusta. Siempre se aprende de todo, de verdad. Hasta de Ed Gein. Yo esto tendría cuidado con que quede grabado porque igual la próxima vez que la policía encuentra a una persona con una muerte un poco sospechosa, te van a buscar a ti, porque sabes demasiado del tema. Aquí estoy pensando que tampoco nos desarrolla mucho más la relación entre los dos detectives, simplemente que no quieren trabajar juntos. De hecho, vemos como Somerset le echa fuera de la escena del crimen a Mills, le dice vete a por café o algo por el estilo. Sí, le manda como un chico de los recados y él le ilumina con la linterna. El tema de la iluminación en esta película, también tiene una cuestión aparte, no me voy a entretener mucho porque esto al final a la gente no le importa nada. Pero es que el look, el look de la película ya es su principal tarjeta de presentación. Es decir, jugar con esa densidad de los colores, con esa oscuridad, con el contraste de la oscuridad con las luces de las linternas, es una maniobra muy novedosa por aquel entonces. Estoy pensando que muchas películas han construido luego encima de Seven. Por ejemplo, una que tiene su público, yo no soy especialmente fan de... Ya la vas a mencionar. De Show. La iba a mencionar luego, bueno, sí. Pero bueno, no pasa nada. Me dejas de vez en cuando. Luego la menciono yo otra vez. Para que vea que no lo tenemos preparado. Está claramente basado en esto, ¿verdad? Es decir, sin Seven no habría habido Show. Es verdad que Show de alguna forma le da una vuelta a tuerca más. Es como cuando dicen que si los Beatles no habría habido heavy metal. Dice, ¿cómo puede ser? Dice, bueno, porque hubo unas pequeñitas cosas que se va construyendo sobre una cosa encima de la otra. Seven fue un exitazo de taquilla, pero la crítica no la recibió precisamente con los brazos abiertos. ¿Por desagradable o por qué? Uno de los motivos era por lo truculento, que es cierto. Es decir, en una película morbosa, truculenta, pero... ¿Me puedes decir cuántos asesinatos vemos en pantalla? Porque yo solo recuerdo uno, y que además tendremos que hablar de él al final. ¿El último? El único. No vemos ni un solo asesinato en pantalla. Es decir, visto con los estándares de hoy, a mí me parece una película hasta elegante a la hora de narrar lo que narra. Sí, tienes razón. Mira, si analicéis lo que está diciendo Jaime, ahora la primera impresión de este hombre ha perdido el juicio completamente, porque es una de las pelis más desagradables y más de casquería que te puedes imaginar, sobre todo hace 25 años. Pero es cierto lo que está diciendo él. Es decir, no se ven muertes en pantalla. Vemos siempre la consecuencia del crimen. Eso, se ve y de la violencia. Y al final, joder, es verdad lo que tú decías con lo de la saga Show.
Lo que tenemos hoy en día es con muchísima alegría. Oye, tiene su público, como tú has dicho. Yo personalmente la saga Saw solamente vi la primera Sí, entera. yo también. Y bueno, dije, bueno, pues vale. Acabo de ver un rip-off de Seven, pero vamos, Pero con clarísimo. una vuelta a tuerca más. Pero sí, quiero decir, muy divertido y tal, un poco desagradable para mi gusto. O sea, no es a mí el tipo de cine que más disfruto. Pero es verdad que lo del tema del torture porn, que es como lo llaman, que es Ya. el cine tipo Hostel, el cine tipo Oye, me Saw. estoy acordando que tú eres una enciclopedia andante, que si no se me va a ir. ¿No hubo una película que se hizo sobre las películas snuff movies? Hace años que era de Nicolas Cage, ¿es posible? Asesinato Me en 8 alegro, me milímetros. alegro que lo menciones porque el guión de esta película, el guión de Seven, que Sí. el guionista era un chico que había trabajado en una tienda de discos y no tenía más experiencia, que se llamaba Andrew Kevin Walker. Angelito. ¿Hizo también esa? Hizo el guión de Asesinato en 8 milímetros, que por cierto es una película que personalmente yo disfruto, me lo paso bien viéndola. Y también estamos ante un caso parecido al de Seven, una película hipertruculenta, pero que no es explícita. Insisto en lo que estaba diciendo justo antes de que me interrumpieras, de forma además muy bien interrumpida, porque Claro, era sí. buen detalle el que has sacado, pero es cierto que en Seven, o sea, no se hace espectáculo de la tortura, no se hace espectáculo del asesinato, y eso es algo que no ocurre con estas películas posteriores que estamos hablando, Porque ¿no? Asesinato en 8 milímetros es posterior, ¿verdad? Asesinato en 8 milímetros es 3-4 años posterior. Sí, Bien. sí, sí. A ver, el siguiente crimen, el siguiente día. Estamos hablando ahora, la primera era la gula, la segunda, la avaricia. Vemos a un abogado de mucho éxito, que le han desangrado y han escrito en la moqueta avaricia, greed. Grid. Y bueno, la verdad es que es bastante curiosa porque parece ser que el crimen, siempre todos estos crímenes de alguna forma están pensando, están el asesino, luego no lo explica, no es que yo estuviera entendiendo al asesino cuando estaba viendo la película, que están castigando al pecador con su pecado. Ujú. Entonces, al gordo le han castigado comiendo. Al abogado, que se supone que es alguien avaro, que es su pecado es la avaricia, le han castigado, esto está un poco cogido por los pelos, le han dado a elegir. Tenía que cortarse 1 kilo de carne, parece ser. Una libra de carne Lo y- pusieron en una balanza, bueno, da lo mismo. Bueno, no da lo mismo porque es el doble, pero vamos. Sí. Ni para ti ni para mí. Y le dijeron, tienes que cortarte 1 libra de carne de donde tú quieras, elige. ¿Qué pasa? Que él, de una forma un poco vanidosa, eligió, ¿dónde me sobra carne? Pues en los michelines. Y se cortó los michelines y se desangró. Para mí, este es el momento exacto donde nace la saga Saw. Aquí. Este es el asesinato en el que James Wan y el Ah, resto de pero responsables- espera, que se me olvida. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que ha sido, entre comillas, algo vanidoso? Porque si hubiera decidido igual cortarse los dedos, o las 2 manos, o una mano, habría llegado al kilogramo, se podría haber hecho un torniquete y podría haber sobrevivido. Es decir, que él, por su mala elección, ha muerto, pero no era de alguna forma tenía una oportunidad para vivir, ¿no? Además, por cierto, creo que aquí ya comienzan las referencias culturales y literarias que estamos hablando, ¿no? Aquí el asesino, insisto, el asesino es o sea, es el demonio en la tierra, pero es el demonio muy leído y muy estudiado. Sí. Y en este caso es una cita del Mercader de Venecia, de Shakespeare, me parece que habla sobre 1 libra de carne y tal, ¿no? Y insisto en esto, ¿eh? Este es el momento exacto. Las películas de Saw parten de este asesinato. Porque las películas de Saw al final es eso. Tienes que elegir entre, Sí. o sea, mutilarte tú, cortarte algo de tu cuerpo para poder seguir pasando una pantalla más y sobrevivir. Y es exactamente lo que ocurre en este crimen. Es como los libros estos que teníamos de pequeño, la Elige tu aventura. Es un poco lo mismo. Igual, igual. ¿Verdad? Elige tu muñón, el que tú quieras. Luego aquí vemos como creo que había decidido en este momento de la película ya directamente retirarse ya Somerset. Pero en el último momento llama, cuando están haciendo el traspaso de despacho, llama a la mujer de Mills y le invita a cenar esa noche. Eso Es es. una escena bastante chula. Y es curioso cómo acepta, porque la relación que tiene Somerset, el compañero de trabajo, con la mujer de su compi es bastante graciosa, porque de hecho casi se establece una complicidad que no tiene con su marido, ¿verdad? Luego lo veremos posteriormente en otra secuencia que a mí en lo personal también me gusta mucho, pero es verdad que estamos hablando de una mujer que, según se nos cuenta, al parecer ha sido profesora, es maestra, y que lo último que quería en el mundo era vivir en una ciudad como esa tan deshumanizada, pero que por amor a Brad Pitt y por lealtad a él, pues decide acompañarle. Y está completamente sola. Yo creo que ese es el motivo por el que, bueno, echa mano de este señor, de Somerset, Y le invitan a cenar a su y casa. le invitan a cenar a su casa para sorpresa de ambos. Para empezar, de Brad Pitt, que dice, "Jo, ¿qué coño hace mi mujer
invitando a este Pero te das señor. cuenta que no, que decide no contradecirla. Es decir, se lleva fatal con su compañero y en un momento determinado coge el teléfono, contesta y dice, bueno, sí, vale, lo acepto. Cuelga y dice, esta noche ceno en tu casa. Y vemos como a Brad Pitt no le hace ninguna gracia, pero no dice ni mu. En plan de cuidado, que mi mujer se las trae. Al final decían los responsables de la peli que el personaje de Gwyneth Paltrow era el único rayo de luz Puro. que podías encontrar en la oscuridad. De Es esa igual es por película. el tratamiento de vapor que se aplica a sus partes. Hacía eso ella, ¿no? Hacía eso, era ella la introductora del... Si no me fallan las cuentas, Gwyneth Paltrow en esta peli tenía como 21 años, ¿eh? Sí, se la ve era, muy joven. Era una cría. Es curioso, vamos a parar un poquito en el apartamento del matrimonio, porque es bastante gracioso. Para empezar, parece un poco desastroso porque se acaban de mudar, pero es que tienen como 5 perros enormes viviendo en una habitación que está cubierta con papeles de periódico. Y dices, bueno, esto es un poco caótica la forma de vida que tienen. Y luego otra cosa que es bastante curiosa, que mientras están cenando escuchamos cómo pasa el tren, ¿verdad? Que es uno de los pocos momentos de descargo cómico que tiene la película, que vemos como parece que tienen un terremoto y es que resulta que cada 15 minutos o cada media hora pasa el tren y tienen un temblor en la casa. Sí, les engañó el agente inmobiliario, ¿no? Eso es. Entonces, claro, las visitas que hacían solamente eran cada 15 minutos y a los 15 minutos se tenían que ir. Sí. Además, es un momento como de comunión en el que, de algún modo, los personajes de Mills y Somerset pues entierran el hacha de guerra y se ponen a trabajar ya de verdad en un caso que están viendo que no es nada parecido a lo que se han encontrado. Luego, creo que en un momento determinado, cuando terminan de cenar, se van los dos a la mesa donde tenía la mesa de trabajo Mills y se ponen juntos a trabajar por primera vez. Y no sé muy bien qué indicio les hace ir a la casa de la segunda víctima y descuelgan un cuadro en el que ven unas huellas, ¿verdad? Que estaban ocultas al Efectivamente. principio. Bueno, hay que decir es eso, que al final el asesino no se limita simplemente a ejecutar estos crímenes de acuerdo a los pecados capitales, sino que además les va dejando pistas a los detectives que les lleven a otro nuevo escenario. Porque, por ejemplo, si te acuerdas, el crimen de la gula, ellos no encuentran la palabra gluttony al principio. Cierto, es verdad, estaba detrás de la nevera. Estaba detrás de la nevera. Y eso, si no recuerdo mal, lo descubrían porque el asesino había metido, se supone que entre toda la sopa de tomate, al pobre hombre obeso, unos trocitos de plástico que luego ve Somerset, después de la autopsia, que encajan perfectamente con una parte del suelo, de tal forma que le permite, dice, a ver qué hay aquí pero detrás. estaba difícil la pista, ¿eh? Es que, claro, es decir, es el colmo del psicothriller. Es decir, no... Pero es un poco exagerado, es decir, te imaginas que no, total. llegan a mirar en la sopa y se acabó la película, Hombre, porque no encuentran más víctimas. Es que son películas muy exageradas. Si quieres volvemos al tema de la verosimilitud, pero yo a Seven... Siempre salgo con lo mismo, yo. Pero a Seven no le voy a pedir según qué cosas, ¿no? Al final es una película de género puro y duro y bueno, y de lo que se trata es entretener. Es cierto, ¿eh? Hay mogollón, podemos verlo luego y ya no digamos en la parte final, pero sí que podemos encontrar como un cúmulo de casualidades que lo hacen difícilmente aceptable desde un punto de vista real. Está saliendo un fenómeno bastante gracioso en webs de cine o en perfiles de Instagram de cine, que en un meme te describen una escena clave en la película en la que habría cambiado la historia del cine directamente si hubiera pasado algo así. Y una muy graciosa ¿De Star Wars? No, la que te iba a decir yo es una de Rambo, que vemos como cuando llega Hope, se cruza con el sheriff y le dice... John Rambo, ¿algún sitio bueno para comer? Y dice, sí, mira, ahí en la esquina. Habrían terminado con toda la saga y con toda la película. Bueno, eso... ¿Qué habría costado al hombre decirle, come ahí y luego sigue con tu camino? En Star Wars, en Una Nueva Esperanza, ocurre lo mismo, que de repente los dos androides, si te acuerdas al principio, lo hemos hablado aquí, es verdad. Salen de una cápsula, oye, y les dicen, oye, la destruimos, y dicen, no, pasando y tal. Si llegan a destruirla, jamás habría llegado el mensaje de la princesa Leia a Obi-Wan Kenobi y no habríamos tenido... En fin. Pues aquí pasa lo mismo. Si no hubieran mirado en la sopa del gordo, no habrían descubierto. Hombre, más una crímenes. cosa, los crímenes se habrían seguido produciendo también. Sí, es pero verdad, no los habrían enterado ellos. Pero no tan guay, claro. El miércoles, que os estaba hablando que fue el día de la cena, no descubren ningún crimen, pero es que como vais a ver aquí, hay 7 crímenes, pero no los descubren todos los días. Son 7 días de la semana. Queremos pensar, porque es más cinematográfico, que cada día de la semana han matado a alguien. Bueno, en realidad el siguiente no lo han matado todavía. De hecho, no muere. Es un crimen, pero no ha muerto todavía. Pero se van descubriendo, es decir, de alguna forma es un poco más desordenada la forma de ir descubriéndolos y también le da cierta verosimilitud. Bien, gracias. Entonces, ahora, cuando le han dado la vuelta al cuadro y han descubierto unas huellas, eso les da la pista al siguiente crimen. Hombre, ¿verdad? lo primero que piensan es,
estas huellas tienen que ser del asesino, obviamente, ¿no? La policía ve colillas y dice que aquí han fumado. Entonces lo que hacen es comprobar esas huellas a quién pertenecen y van todos ufanos, contentos y con un despliegue policial importante. Porque les ha salido en la base de datos un violador. Les ha salido, sí, un criminal habitual que estaba fichado, ¿no? Entonces, claro, van directamente a la casa de este hombre y para mí este es el crimen. Esto es como aquella obra del asesinato elevado a categoría de arte. Esto es para mí el crimen que Pero dices, en realidad es un crimen, es un delito de lesiones y de secuestro. Porque no está muerto. no está muerto. Y otra cosa, nunca se dice si al final acaba muriendo. Es lo que estaba pensando yo ahora mismo, no sé si llega a morir. No se sabe si llega a morir, sí. Luego no se pone Pero un bueno, poco cinematográfico y pero- dice, si le llegase a dar la luz, se moriría Sí, como sí, si fuese un vampiro. esa o algo por frase el es estilo. maravillosa. Pero vamos a contar qué es lo que se encuentra en la casa del... Creo que es un violador, pedófilo y traficante de drogas, una joya. Bueno, pues le encuentran al personaje atado a la cama, ¿verdad? Cuando todo, en un estado totalmente lamentable, cuando ya todos creen que es un cadáver, No, que es evidente que es un cadáver. lamentable es que está prácticamente agusanado. Es decir, la gente, los policías cuando lo están viendo allí, piensan que está fiambre. De hecho, yo leí, y todas estas historias me gusta ponerlas en entredicho, Fijaros. pero no, es una tontería, pero es que siempre se cuentan este tipo de historias, pero bueno, que al parecer los actores que interpretaban a los policías no sabían que en un momento dado ese supuesto cadáver iba a empezar a toser. No me digas. Pegándonos, por cierto, uno de los grandes sustos que me he pegado yo en una sala de cine ha sido en ese momento. Es como Ahora a la gente le puede parecer una tontería y un cliché de campeonato, pero de verdad que acojonaba ver a ese monstruo casi de cera de repente cobrar vida. Era como la escena de Alien cuando sale el bicho, que tampoco habían avisado a los actores. Efectivamente, ¿no? Sí. Bien, el siguiente día. Espera. Dale. Más cosas que quieras contar tú del... Sí, no, iba a comentar algo. No, que no hemos... eso, precisamente, no hemos hecho hincapié un poco en lo que ha hecho, en este caso, el asesino. Me estoy acordando que tiene unas vías en el brazo, le han estado chutando antibióticos para que las heridas no le matasen, porque se ha estado durante un año atado a la cama. Ha estado durante muchísimos meses Un año. atado en una cama y el asesino ha procurado mantenerle como con lo mínimo de vida. Es decir... Un confinamiento. O sea, sí, pero lo que pasa es que, bueno, entiendo que administrándole algún tipo de suero o algo de tal forma que lo haya podido mantener con algo de vida sin matarlo del todo, ¿no? El crimen, el pecado en el que habría incurrido esta víctima era la pereza, que no lo hemos mencionado, ¿no? Claro. Está la palabra loath escrita. Y se están riendo de él de alguna forma diciendo, ¿te gusta estar en la cama? Pues mira, te quedas en la cama. Efectivamente, sí. Te quedas en la cama durante un año. Es verdad que luego vemos que le llevan al hospital... Intentan tomarle declaración, pero claro, el hombre está totalmente enloquecido. No, bueno, es que no es que está, en fin. Está en un estado bastante lamentable. Las frases que suelta el médico ahí son legendarias. ¿Te acuerdas de alguna? Sí, la que decías tú de que si le pusiéramos un rayo si le ilumináramos los ojos con una linterna, posiblemente moriría de shock, ¿no? O lo de, aunque pudiera hablar... Hace tiempo que se arrancó la lengua a mordiscos. Sí, ¿verdad? O sea, tío... ya basta, ¿no? Sí, encima no tiene dientes. Hombre, y además le huele los pies. Hombre, claro. Hombre, es que, claro, vamos a ver. Somerset y Mills dicen, joder, estamos ante la única persona viva que ha estado con este señor. O sea, claro, el testimonio para los policías es normal que pinchen un poquito, ¿no? Y que siempre quieran hablar con la víctima. Pero es que en este caso es, en fin, es que es todavía menos que un muerto prácticamente, ¿no? Aquí vemos como tienen una reunión, porque están un poco ya desesperados, quieren pillar al asesino. Aparte vemos cómo está la prensa, se está echando encima del departamento de policía y está exigiendo al público que capturen a este asesino en serie. Y vemos como uno de los últimos recursos que tiene Somerset es con un amigo suyo desconocido le ofrece dinero a cambio de algo. Es del FBI. Es un tío del FBI que está haciendo de alguna forma una corruptela y va a hacer lo siguiente. Tienen una base de datos que ahora nos parece un poco de coña, pero en aquel momento debía ser algo revolucionario, en el año 95, que es que van a juntar todos los datos de personajes extraños que piden prestados ciertos libros en la biblioteca. Hay una serie de libros que estarían marcados en las bibliotecas estadounidenses. Que me imagino que sería El Guardián entre Centeno y... Bueno, no, siempre, quizá no tanto El Guardián, porque al final El Guardián entre Centeno es una obra que es... aquí en España quizá no, pero en otros países y no digamos ya... Pero lo que buscan es las combinaciones de un tío que pida todos estos libros... Claro, pero por ejemplo hay determinados libros, como puede ser el Mein Kampf, de hecho lo mencioné en la película, sí. O libros sobre armas nucleares... Pero interesante lo que dices... O el libro de Pedro Sánchez, por ejemplo. El libro de Belén Esteban, ese debería estar marcado. Y alguien que coja todos esos es digno de ser tenido en cuenta. Pero una cosa, decías tú que si esto ahora parecía de coña y antes era revolucionario, es más bien al revés.
Una de las cosas que más se criticaron a la película ¿Sí? es que, efectivamente, gracias a esta premisa, gracias a ese supuesto de que el FBI tiene marcados en todas las bibliotecas de Estados Unidos los libros chungos, para entendernos, acaban dando con el asesino. Fue muy criticado porque la gente decía, esto es inverosímil porque esto no ocurre. ¿Sabes qué ocurrió? Que en 2001, después de los atentados de las Torres Gemelas, del Sí. 11S, y con todo lo que se montó, el gobierno de Estados Unidos, capitaneado entonces por George Bush hijo, aprobó la Patriot Act, que permitía eso a la inteligencia de los Estados Unidos. Permitía acceder a las bases de datos de bibliotecas para acceder a una serie de perfiles que habían adquirido libros que consideraban marcados. Pues, claro, Es porque decir, es que en realidad en la película nos vienen a decir que esto es una cosa un poco irregular, dice que, es decir, sí, que no se puede hacer. dice que es ilegal, y de hecho, claro, mucha gente lo criticó cuando lo ve en la película y dice, esto es inverosímil, esto no ocurre, tal. Pues tate, al parecer debía estar ocurriendo, y lo que hizo el gobierno de George Bush, Legalizarlo. hijo, fue, claro, darle un barniz ya de legalidad y de que, en fin, de que se podía hacer con la excusa de la seguridad nacional, ¿no? Y en este es el único momento el que da la sensación que se ponen por delante del asesino, porque van a... descubren dónde vive y van a hacer una visita, ¿verdad? Y justo se cruzan con él en el descansillo de... No llegan a... Se están dudando entre llamar a la No puerta... es la primera vez que se cruzan con él, ¿eh? Se han cruzado con él antes. ¿Verdad? Se han cruzado con él antes. Bueno, bien. Porque es un spoiler, es un retro-spoiler lo que acabas de hacer ahora mismo. Es verdad que han tenido un paparazzi que le han mandado a tomar viento en un momento, creo que fue en el crimen anterior, pero en este momento simplemente sabemos que alguien que les ha hecho una foto. ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Y ahora, cuando van a llamar a la puerta del asesino, bueno, del sospechoso, no hay nadie en casa y se cruzan con alguien que resulta ser el asesino, lo vemos de muy lejos y con un sombrero, con lo cual no le ponemos cara todavía, les dispara y inician una huida, ¿verdad? Que es una de las... Yo creo que la única escena de acción que tiene la película. Es una secuencia de acción pura y dura, sí, sí. En este caso, David Fincher, que no es un director de escenas de acción propiamente dicha, no es un tío que mueva mucho la cámara, es un tío que la deja bastante estática en sus películas. Y aquí, sin embargo, siempre dijo que quería imitar el estilo de esos programas de hiperrealidad de televisión tipo Cops, Sí. ¿sabes? Como con la cámara al hombro. De hecho, aquí la cámara se mueve más que nunca y las persecuciones son Sí, bastante aparte es un poco frenéticas. caótico porque da la sensación que Morgan Freeman no sabe muy bien... Perdón, Somerset, que va a costar... Bueno, no pasa implementarla. nada por una vez. Es que ya dos o tres. Podemos hablar del negro y del blanco, lo cual sería... No, eso sería todavía peor. No no sabe muy bien dónde está su compañero en todo el tiempo. Es decir, que suponemos que es algo realista. Es decir, si estás en una persecución con la policía, muchas veces no sabes qué está pasando, el que no lo tiene delante. Y en un momento determinado da la sensación que Brad Pitt va a alcanzar al criminal, pero tropieza y al final se cambian las tornas y vemos cómo el asesino decide no matar a Brad Pitt Eso o a es, Mills. le perdona la vida. perdona Por la cierto, me parece imperdonable que no hayamos mencionado el tema de la lluvia en esta película. Sí, hace muy mal tiempo para ser Los Es Ángeles. es una película en la que está lloviendo constantemente, lo cual ya le da cierto aroma a plaga bíblica, ¿no? Es una ciudad... y por eso te despista un poco también. Claro. Porque dices, es verdad que está hecho en Los Ángeles y si le prestéis atención es bastante evidente que es en Los Ángeles, pero entre el tono de la película y que está lloviendo todo el tiempo, como dice Jaime, si tienes que suponer dónde están, parece que está en Nueva York. Se ha trazado mucho paralelismo entre este recurso de la lluvia en Seven y el que utilizaba Ridley Scott en Blade Runner. Es decir, de algún modo podría haber sido una fuente de inspiración, quizá nunca del todo confesa. Tengo que decir que una de las cosas que he leído de la película es que esta intención de que lloviera a lo largo de toda la acción no fue algo pensado a priori, sino que surgió por una mera cuestión de continuidad. Es decir, que las primeras secuencias que estaba rodando Brad Pitt coincidió con que llovía precisamente en Los Ángeles y que luego, para darle una continuidad en el tono, en este caso atmosférico, Pues llueve casi todos los días. decidieron que tenía que llover todos los días y que además se ajustaba muy bien a ese tono deprimente que tiene que tener Oye, una película tenemos como que hablar esta. de la casa ahora mismo el asesino lo tenemos como un John Doe. John Doe, que es el nombre que se le pone a los cadáveres cuando no están identificados. En Bueno, Estados de Unidos. hecho es que es otra de las cosas que a lo mejor es un poco agujero, ¿no? Porque si se supone que tienes que identificarte y el FBI tiene una serie de un acceso a una base de datos, cuando te identificas con un nombre también tiene que poner algún tipo de número de identidad, entiendo, Sí. ¿no? Y en este caso, claro, es más bien un alias, John Doe, que vendría a ser una traducción de Juan Nadie, ¿no? Eso O Pepito Pérez, si lo prefieres.
es lo que... Que impone bastante poco respeto. Pero cuenta, tú que eres muy de hablar de las casas de los protagonistas, porque por ejemplo yo recuerdo que quedaste traumado con la de Rambo. ¿Qué pasa con la casa de este hombre? Pues mira, te diré que hubo algún mes pasado el confinamiento que mi casa empezaba a parecerse a la de John Doe. O sea, me faltaba el crucifijo rojo. Y todavía tiene las llamas de los dedos. La, pero poco la más. casa de John Doe es alucinante y, por cierto, el tema de los cuadernos y de los diarios que tiene ahí John Doe. O sea, eso ya solamente fue un trabajo de artesanía. Es decir, se rellenaron más cuadernos con esa letra microscópica y de auténtica locura de los que verdaderamente luego vamos a ver en pantalla. Yo recuerdo compañeros de clase cuando iba al colegio que no sé qué ha sido de su vida, pero dibujaban un poco así, tenía ese tipo de letras. Un día, si quieres, podemos hablar de grafología, La- porque es una ciencia muy interesante. Y, por cierto, leen alguna frase. Hay una que no sé si te acuerdas de, claro, están leyendo las anotaciones de un loco, ¿no? Y cuenta una en la que él, al parecer, John Doe, ha estado en el metro, una persona le empieza a hablar, dice, empezó a hablar de banalidades, tal, no pude contenerme más y le vomité encima. Él se enfadó y yo no podía dejar de reír. Dices, ostras, es un viaje a la locura muy, muy chungo. O sea, Pero pasa- además es que son pero cosas que visualizas. Sí, es verdad, pero pasa una cosa con esta película y la siguiente que no vamos a contar todavía, que estoy yo preparando ya, que también debía tener un patrón en la cabeza porque estaba eligiendo películas que tenían algo que ver. Se suele decir que para que un malo realmente sea un buen villano, tienes que hasta cierto punto poder identificarte con él. Aquí no es que te esté diciendo que me estoy identificando con el malo, pero cuando nos cuenta un poco sus motivos y cuando vemos la ciudad tan corrupta en la que se desarrollan los acontecimientos, no es que le dé la razón, pero ciertas cosas, que es decir, no da la sensación de ser un auténtico lunático todo el tiempo, sino que hay veces que tiene como ciertos flashes de lucidez, ¿verdad? Ciertas cosas que dice. Es decir, a todos nos ha pasado algún momento que tienes a alguien en el metro y que igual te apetecía simplemente pegarle un puñetazo, no le tienes que vomitar encima. Sin decir. Además, que te entren ganas de vomitar escuchando a alguien es algo que es que se sale de mi comprensión. O sea, hasta ese punto, ¿vale? Que tengas náuseas, vale, pero, joder, potarle. Yo creo que, de todas formas, la intención no era dotarle de una personalidad. O sea, ya para empezar, el mismo nombre, John Doe, es en plan, no es nadie, ¿no? Y él lo dice, no soy nadie. Yo creo que no es tanto una personalidad, sino casi como una entidad. Pero tú no te has diría. dado cuenta de eso, que los villanos tienen que tener cierta dimensión para que sean creíbles, que no puede ser un malo muy malo, simplemente todo maldad, sino que tienen que explicar un poquito sus motivos. No, muchas veces. es cierto. También es verdad que esto es muy, muy relativo y que luego cada película funciona y es su mundo propio. Es decir, puede haber un Eso villano más desdibujado y que, sin embargo, o sea, por ejemplo, Darth Vader, por poner el ejemplo del gran villano que todos tenemos en mente. Luego descubrimos que ha sido un señor muy machacado por la vida. Pero en la primera película apenas sabemos nada de él. No sabemos nada de él. Sabemos que es un señor muy cabrón y, sin embargo, nos parece un villano maravilloso, ¿no? Aunque sea por una cuestión de estética. Por o sea, ejemplo, la respiración profunda, el traje que mola. el traje negro, ¿no? De ese negro tan Siempre decían, por ejemplo, penetrante, que los nazis eran muy buenos villanos en las películas porque su uniforme molaba más que el de los buenos. Eso por decía ejemplo. Spielberg, que la iconografía que tenían los nazis es que no la ha tenido ningún otro villano. Y en este caso, también estamos hablando de un villano que no hace acto de presencia hasta pasada la hora y media de película. Es decir, Gonzalo, aquí- o sea, no es un personaje que, digamos, Aquí le hemos visto, pero le hemos visto de pasada, ni siquiera le hemos visto el rostro todavía. yo creo que más que hablar de una personalidad concreta, de pensar qué le ha ocurrido a este señor en la vida, estamos hablando directamente de la representación del mal. Pero eso se ha hecho muchas veces en películas que no te enseñan directamente el monstruo. Es decir, en Depredador al final de la película te enseñan el monstruo. Aquí, de alguna forma, este hombre es un monstruo, pero no nos lo enseñan hasta el final. Es decir, Sí. están mostrando poquito. Hay un poco de eso, porque una de las cosas también que creo que cambian el paradigma, y bueno, ya lo veremos ahora posteriormente, pero es que no estamos ante una película de sospechosos. No, Es decir, aquí no se sabe quién puede ser. no nos vamos a encontrar, es decir, el juego no es ese, el juego no es Agatha Christie con la cena del final en la que van a darse los Vale, argumentos. pero voy a avanzar porque luego vamos a tener bastante tiempo para hablar de esto. Vamos al sábado, el penúltimo día, y han recibido una llamada de un club de... Debe ser un club de putis, vamos a ver, da la sensación que es una tienda sadomaso, pero tiene unas instalaciones dentro. Escuchamos a Nine Inch Nails, que estoy pensando, Nine Inch Nails debía ser algo Por cierto, un Nine Inch poquito Nails, revolucionario para el 95, no lo ponerlo hemos en cine, ¿no? no lo hemos mencionado, pero la canción que escuchamos justo con los títulos de crédito es un remix de un temazo suyo que es Closer, y que además es curioso porque a partir de entonces el cantante de Nine Inch Nails, recuérdame el nombre, Gonzalo. Trent tío. Reznor. Trent Reznor
está colaborando en las bandas sonoras de David Fincher. De hecho, ha ganado el Oscar por una de ellas, que si no recuerdo mal fue La Red Social. A mí me encanta, pero es un loco de muchísimo A cuidado. mí me parece un artista ese tío, ¿eh? Bueno, estamos entrando en el siguiente crimen, que es el crimen de la lujuria. Vemos cómo han obligado a un cliente de una prostituta... A ver cómo cuentas esto, tío. A ver. Esto te lo dejo a ti todo. Sí, porque es complicado de Te dejo a ti el contarlo. mejor, tío. Es posiblemente el asesinato más repugnante. Por cierto, ¿Verdad? nunca visto, pero contado. Sí. De Bueno, eso se creo que trata. nos enseñan un dibujo del dispositivo Buah, después. Sí, una foto de una Polaroid. Vamos a ver, vemos a un hombre, también que tiene pinta de contable, es muy poquita cosa, que le han obligado a tener sexo con una prostituta, pero poniéndose una especie de dildo, una especie de armazón, que lo que hay al final del miembro no es un miembro, es una navaja. Es decir, le han obligado a tener sexo con la prostituta con una navaja, entre comillas le han dicho, fóllatela a punta de pistola, y el hombre da la sensación que está destrozado, que está con síndrome de estrés postraumático cuando está declarando en la comunidad. Ese actor se En llama... la comisaría, perdón. Ese actor se llama Lela Norser y creo que su especialidad, aparte de ser secundario de toda la vida, Hombre, es que de galán no le puedo poner. su especialidad es hacer de tipo desquiciado, porque salía también curiosamente en Alien Resurrección. No sé Sí. si te acuerdas de la peli de Alien Resurrección, Un poquito. pero es el tío, el pobre colono que pillan de repente y desde el principio descubren que tiene al bicho dentro y que cada vez que tiene algún tipo de malestar y tal, ya le están apuntando para cargárselo antes Sí. de que nazca el alien, ¿no? Un poco como hoy en día si toses, ¿verdad? Sí. En el metro, una cosa así. Pues. Por cierto, este es el pecado de la Sí, lujuria. un pequeño Dale. fun fact, que además la gente no leerá en internet. El tipo que hace de dueño del local, Sí. no recuerdo el nombre del actor. Sé ahora que mismo. dice en un momento determinado, ¿a ti te gusta lo que haces? Y Sí. dice, no, pero a ti tampoco. Y se lo responde Sí, al. que por cierto tiene un rostro muy, muy convincente, Sí. como De chuloputas. y sí, de demacrado y tal, y de mala vida. Que sepa la gente que estamos ante el actor que accidentalmente, y esto hay que reseñarlo mucho, mató de un disparo a Brandon Lee ¿Ah, sí? durante el rodaje del Cuervo. Tiene cara de cabrón, pero bueno. Además, el tipo, claro, el Cuervo, si no me equivoco, es por aquel entonces y tal. Yo creo que Seven, el Por ahí tipo, debe andar, el tipo sí. estuvo como un año sabático en el cual no fue culpa suya, entre otras cosas Sabático. porque en el rodaje del Cuervo despidieron al maestro armero que tenía que vigilar la normal. seguridad y ocurrió lo que Es ocurrió. que no creo que le quisiera contratar nadie después. Pero vamos, que el tipo... No, pero hombre, evidentemente es que no fue culpa suya. O sea, a ti te dan una pistola en un rodaje, te lo da un supuesto experto y efectivamente piensas que no va a quedar una bala real encasquillada dentro, ¿no? Entonces este hombre pues lo pasó bastante mal y aquí tiene un pequeño papelito. Bien, después de este crimen, que es verdad que es de lo más desagradables que hay, aunque no nos muestran nada. De hecho, no vemos absolutamente nada. Creo que vemos a la... Insisto, no vemos ni un solo asesinato salvo uno. Llegamos al domingo, al último día. Es que aquí pasan muchas cosas, el último día de la película. Y tenemos al siguiente pecado. El pecado es el orgullo. Es decir, vemos el cuerpo de una mujer Sí. con el rostro cubierto por vendas y que le han pegado en las manos un teléfono y un bote de somníferos. Y le han dado a elegir, porque en realidad esto no es es un crimen, es cierto, ¿verdad? Que le han forzado, pero se ha matado ella. Le han dado a elegir, era una modelo, una mujer muy guapa, de hecho vemos la foto encima de la cama, porque la han encontrado en la cama, y le ha dado a elegir el asesino entre suicidarse o llamar a la policía. ¿Qué es lo que pasa? Que como era alguien que apreciaba su aspecto físico por encima de todas las cosas, luego tengo aquí las notas de cómo cuenta él por qué mató a esta mujer, ella ha decidido acabar con su vida más que seguir estando desfigurada, ¿verdad? Y No es sé. el último crimen evidente que encontramos. No sé si convendrás conmigo en que es el peor de los asesinatos. Es decir, a mí me cuesta recordarlo. Es el que peor contado está. O sea, es en el que menos detalle se pone y está contado un poco deprisa y corriendo, ¿no? Como deprisa y corriendo se debía producir en la ficción porque, claro. Habían dado ya con John Doe y ya su modus operandi, todos los planes que él tendría, habrían sido otros diferentes si los detectives Somerset y Mills no hubieran llamado a la puerta del tipo, ¿no? Eso es. El caso es que ahora vemos cuando vuelven ya a la comisaría que están ya de bastante bajón porque encima les ha perdonado la vida a uno de ellos y siguen cometiéndose crímenes y no están cerca de capturarle porque es verdad que tienen todas sus notas, toda la casa, pero comentan cuando están analizando toda la locura que tiene allí que se tirarían meses si tuvieran a 200 personas trabajando, leyendo todas esas cosas en descifrar algo. Entonces, cuando llegamos a la comisaría, pega un giro de estos de los más grandes que hay en el cine, es decir, yo lo recuerdo a la altura del Sexto Sentido, cosas así que de repente se presenta en la comisaría el asesino y dice, me he entregado, ¿verdad? Para mí la película explota aquí. O sea, cuando estábamos hablando antes de
del guión, de la estructura, de los asesinatos, de cómo están recreados, de la puesta en escena, etcétera, el guión explota, la historia explota en este momento. Aquí es donde yo te diría que casi sorprende incluso un poquito más que el final, porque yo es algo que personalmente creo que no he visto nunca. Es decir, en un thriller donde se está persiguiendo un asesino, que el asesino se entregue cuando ha pasado hora y media de película. Aquí vemos a Kevin Spacey por primera vez. Es de esas películas que te hace además mirar el reloj para bien. Es decir, dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuánto queda de película? El tío se acaba de entregar. Si estás viendo la película en tu casa, dices, no, todavía quedan 40 minutos. ¿Qué va a ocurrir aquí, no? Es en un momento dado ya en el cual la película se ha convertido en la película de Kevin Spacey. ¿Sí? O sea, ha pasado a ser su cinta. Y acaba de salir. Acaba de salir, es el momento, aparece con las manos ensangrentadas. Por cierto, un detalle muy curioso que leí por ahí, y es que, efectivamente, baja de un taxi, se mete en la comisaría, está el tío ensangrentado, no sabemos por qué. Y, porque al parecer, nadie le presta atención. Nadie ¿verdad? le presta atención. Entonces esto puede incidir en esa deshumanización que vive la ciudad, que incluso en una comisaría de policía, donde se supone que estarían un poquito atentos a estas cosas, nadie presta atención a un tipo que está manchado de sangre y que tiene que llamarles a que gritos. se supone que les está buscando, todos los policías de la ciudad están buscando a este tipo. Efectivamente. Se mete y de hecho tiene que gritar varias veces, les tiene que decir varias veces el nombre a los detectives porque no le presta atención nadie. Claro. El detective que suelta es épico, ¿eh? O sea, ese grito porque lo va diciendo poco a poco hasta que pega ese berrido. Ya te digo que en este momento dado la película de Seven pasa a ser la película de Kevin Spacey. Vale, entonces voy a seguir contándola. Confiesa al asesino, confiesa los crímenes. Aparte vemos que es él porque además tiene arrancada la punta de los dedos, con lo cual es evidente que quién ha sido. Y dice que hay dos cadáveres más. Aquí está mintiendo un poco porque es un tío en realidad que no miente mucho, pero aquí está mintiendo un poco porque no hay dos cadáveres más. Hay dos cadáveres más que todavía no se habían producido. No acaba de mentir del todo, ¿eh? Bueno, es un poco difuso, es verdad. Es como... Sí. Va a haber dos cadáveres más. Parece que está en el Parlamento. Dice, bueno, es que se puede interpretar de otra forma esto. Va a haber dos cadáveres más y que se compromete a entregarlos, a descubrirlos, siempre y cuando vayan en un coche los dos detectives que están en el caso. Es decir, yo voy a enseñar dónde están los cadáveres, pero si me dejáis solo con ellos. Sabemos que les van a seguir en un helicóptero, supongo que se imagina que que han puesto micrófonos en el coche. Yo creo que la escena que comentábamos antes, que era la del fotógrafo y tal, que luego sabemos que es John Doe, era para justificar que John Doe conoce a los policías. Y les está siguiendo todo el tiempo. Claro, efectivamente, se supone, porque dices, joder, ¿en qué momento él puede decir, joder, me están siguiendo estos dos, lo de que les admira, ¿no? Dice, quiero que me acompañen a buscar esos cadáveres, solo accederé a buscarlos si ellos van conmigo porque la les sensación admiro. que nos va a dar en la película es que ¿Cuándo se ha generado esa admiración? Claro, no, porque él está por delante de la policía todo el tiempo y lo que está haciendo la policía, que ellos creen que están persiguiendo a alguien, lo que están haciendo es cumplir con el plan establecido que tenía el villano, ¿verdad? Es decir, no están adelantándose. Ellos creen que sí, pero en realidad les está dejando miguitas a propósito para que pase lo que va a pasar. Eso es, sí, la triste realidad. Claro, estamos aquí, insisto, ante el sumum del psico-killer inteligente que va por delante hasta el final de sus perseguidores. Total. Siempre. Entonces, se los lleva por el desierto. Ahora, aquí ya empezamos a intuir que igual no era Nueva York, porque de Nueva York llegas al desierto. Por cierto, el único día luminoso de toda la película. Lo iba a decir antes, pero bueno, ya lo has dicho tú. Se los lleva a una zona que hay muchísimos cables de alta tensión, con lo cual no funciona el micrófono. Supongo que ya hasta en eso se había adelantado. Es decir, él intuía que le iban a meter en el coche con los detectives, pero que le iban a hacer un seguimiento. No se puede acercar el helicóptero que les está siguiendo porque hay cables de alta tensión. No funciona el micrófono porque hay cables de alta tensión. Y en este momento paran el coche, detienen el coche y dicen, bueno, ¿dónde están los cadáveres? Están en medio de la nada. Y dice, ¿me puedes decir la hora? Dice, ¿cómo que la hora? Y bueno, se bajan del coche Me gustaría saberlo. Me gustaría saber la hora. Y en este momento, pues empiezan a desencadenarse el final, uno de los finales más guapos de las películas de los últimos años. ¿Te parece que antes de hablar de este final, hablemos un momentito del final que se debería haber rodado y que afortunadamente no se hizo? ¿Se iba a hacer otro final distinto? La historia es la siguiente. Dale. El final que vemos hoy en día es exactamente el que estaba escrito en el guión de Andrew Kevin Walker. Sin embargo, New Line, que era el estudio que estaba encargado de esta producción y que enseguida vio el potencial de ese guión, ¿no? No había que ser un genio y decir, joder, aquí puede salir una película muy rentable.
el final que había escrito, que efectivamente es el de la caja, etcétera, Ujú. dijo, esto no podemos darlo así. O sea, esto es una película muy deprimente, no va a querer verla nadie, va a ser una cinta que la gente va a guardar muy mal recuerdo de él y va a ser ya como el colmo, ya, si ya era bastante morboso todo, acabarla como la quiere acabar este tío puede ser venenoso para nosotros. Hicieron una corrección del guión. En esa corrección del guión, lo que teníamos al final era John Doe secuestrando a la mujer de Brad Pitt, a la mujer de Mills, con Somerset y Mills iniciando una persecución contrarreloj para salvar a la doncella en apuros, cosa que finalmente conseguían. Salvaban la vida al personaje. Pues le estaban quitando la magia a la película, vaya mierda. Totalmente. New Line hizo esta corrección y cuando le envió el guión a David Fincher que venía calentito de haber rodado Alien 3, una película de la cual fue despedido 3 veces, o sea, decía que prefería sufrir un cáncer de colon, palabras textuales, antes de volver a dirigir una película. Sin embargo, cuando le enviaron el guión, le enviaron la versión de Andrew Kevin Walker, es decir, la buena, para entendernos, la que todos conocemos. Entonces se quedó extasiado, ese mismo guión le llegó a Brad Pitt y dijo, esto es cojonudo, esta película va a ser recordada como finalmente Brad Pitt no era. debía ser la superestrella que es ahora, ¿verdad? Brad Pitt venía de actuar en Leyendas de Pasión, ya era una superestrella. Lo que pasa es que con esta película, luego si quieres hablamos de eso, pero bueno, salió del perfil de ídolo de quinceañeras que podría... Porque claro, es que en Leyendas de Pasión es posiblemente la película en la que más guapo sale un actor en la historia. Pero es muy casposa. Parece una novela de Daniel Steele, ¿no? Es una cosa como muy... Es una novela erótica para señoras mayores. Pero bueno, volviendo al tema, la cosa está en que cuando a Fincher desde el estudio le dijeron... oye, no, tío, no, olvídate esto de la caja, tal, nada, no, el final que te hemos puesto. David Fincher entró en cólera, Brad Pitt se cabreó muchísimo, Brad Pitt le comió la cabeza también a Morgan Freeman y hubo un pacto tácito entre las estrellas que dijeron, mira, esta película va a salir adelante con el final que estaba escrito inicialmente. Claro, que el que habían firmado ellos. Efectivamente. Si no, bueno, no necesariamente, porque luego el estudio, esto es muy cuco y puede hacer los cambios que... Lo que pasa es que, claro, ¿cuál habría sido la historia si a Fincher le hubiera llegado la copia que el estudio había retocado del guión de Kevin Igual no Wolford? se había apuntado, claro. O igual la habrían hecho y habría quedado una película convencional, normal, y de la cual, por cierto, no estaríamos hablando hoy ni celebrando su 25 aniversario. Eso es. Entonces el ultimátum fue claro por parte de Brad Pitt. O sale el guión original o yo no participo en esta película. Y es el final que tú vas a contar ahora. Espera, que se me había olvidado una cosa importante. Cuando van en el coche... Pues encima que te doy pie. No, pero es que esto es importante también. Cuando vamos en el coche, a mí esta es la parte que más me gusta, antes del final. Cuando van en el coche le va contando sus crímenes y por qué lo ha hecho. No hemos hablado de la conversación en el coche. Decir, la conversación que tiene con ellos dos, que de alguna forma les está contando cómo lo ha hecho además, y por qué lo ha hecho. Separado por la reja policial. Eso es. Le cuenta que era un gordo asqueroso, que era un gordo repugnante y que toda la gente se reía de él y le señalaba. Decía, es una persona que si estuvierais con tus amigos en la calle no dudaríais en señalarlos para reíros de él. Eso es. Luego, el segundo, que a mí me tocó la fibra sensible, está hablando de los abogados. Dice, ese abogado cabrón mentiroso que vivía de mentir y que hacía dinero... El segundo crimen estamos hablando de la avaricia. Deberíais agradecerme en secreto que acabara con este avaricioso. Total. Luego habla de una mujer tan fea en su interior que no podía seguir viviendo si no tenía su belleza. Y digo, vamos a ver, aquí la verdad es que habría que matar a muchísima gente. Entonces, vamos a ver. Bueno, está bien que le joda, sí, ya pero te digo no, que para mí es un poco excesivo. O sea, por más de un motivo es el crimen que más flojea de todos. Sí, ¿verdad? Porque dices, bueno, es que mucha gente es superficial. Bueno, y porque a John Doe no le ha pillado la época de Instagram, que entonces... Supongo que aquí Cristiano Ronaldo se estaba aguantando los machos. Habría tenido para elegir, claro. Bueno. Luego, un narcotraficante pedófilo en la cama. La verdad es que lo podemos sentir bastante comprensión con el asesino. Y luego nos cuenta una prostituta que transmitía enfermedades. Y hombre, también, bueno, bien, es verdad, pero tampoco quiere transmitirlas a propósito. Es decir, hay algunas víctimas que puedes... No justificarlas, vamos a ver, pero que puedes sentir más o menos simpatía con el crimen o no, o sentir más repugnancia, pero es un poco como, digamos que un poco irregular la selección de víctimas, ¿no? Porque algunas que dices, el matar un gordo por ser gordo es un poco excesivo, ¿no? Al matar un pedófilo que encima es el único que en realidad no le matas, igual te podías haber ensañado más con él. Matar a una mujer porque aprecie en exceso su belleza...
es un pelín, un exceso. Entonces aquí le vemos como un fanático religioso, que es lo que es, ¿verdad? Sí, tiene una conversación interesante, sobre todo, a ver, con Brad Pitt está en plan Brad Pitt deseando partirle la boca, ya no digamos con lo que va a pasar después, ¿no? Y además le Pero, dice que espera que su ejemplo, que su ejemplo sirva para que muchos sigan sus pasos. pero es interesante lo que le comenta Morgan Freeman de que, bueno, intentando desnudarle, ¿no? A través de la lógica, porque al final el personaje Eso de es. Freeman es muy, muy racional. Pero le dice algo así como que, en fin, si tú estás siendo un mártir, si tú mismo te consideras un mártir y estás cumpliendo un mandato divino, como mártir no deberías disfrutarlo. Claro, y Es tú te la decir, has pasado pipa y haciendo tú te la has esto. pasado pipa haciendo todo esto, ¿no? Y es el único momento en el que vemos flojear a un Sí, poquito. que hay un momento que parpadea. Y Un dice, poquito "Uy, me han que pillado". que le hace dudar, sí, sí. En plan de, soy un sádico y me gusta hacer esto, y o lo estoy bueno, haciendo por la sociedad, entre y comillas. quizá no nos hemos dicho antes que a partir de entonces será la película de Kevin Spacey, pero es que tiene una economía gestual el personaje. Tiene una expresión Kevin Spacey que de verdad le va como anillo al dedo a este tipo, ¿no? Para mí va a ser, yo creo que el personaje por el que más le voy a Bueno, recordar. vamos a contar el final y ya seguimos un poquito. En este momento llega una camioneta, detiene la camioneta Morgan Freeman. Es un tío que en realidad el repartidor no sabe lo que está haciendo. En el mismo momento vemos que es alguien bastante desinformado. Le entrega el paquete, que es una caja, y Morgan Freeman abre la caja. Y es verdad que hay un momento en el que realmente yo creo recordar que en cuanto abre la caja tú ya sabes lo que está pasando, pero poco a poco te lo van explicando, porque en realidad es un hombre abriendo una caja, no tendrías por qué saber qué hay en la caja, ¿verdad? Si es verdad que luego cuando ves una película por segunda vez te das cuenta que empiezan a hacer muchas alusiones a la mujer de Brad Pitt en los últimos minutos de la película, cuando no habían hablado de ella cuando estaban trabajando, y empiezan a salir ciertas cosas. Por Sí, ejemplo, cuando nos acordamos espérate que se nos va, que había tenido un desayuno con Morgan Oh, Freeman sí, en el que le había recordado, es verdad. le había dicho que estaba embarazada, pero no sabía si quería tenerlo o no en esa ciudad tan horrorosa. Yo creo que, por cierto, que bueno es Se nos olvidaba. David Fincher rodando siempre conversaciones. ¿Sí? A mí me encantan cómo la rueda, cómo juega con los planos, cómo te crea tensión hablando de la nada. Esto lo veremos, por cierto, en La Red Social. Veremos mucho que básicamente lo que es La Red Social, que es una película que a mí me gusta mucho. Pero la red social también tiene mucho mérito porque las conversaciones sin Aaron Sorkin haciendo el guión, tío. Es que posiblemente sean uno de los grandes binomios, ¿no? Sí, ¿verdad? Sorkin y Fincher pues se entienden muy bien y acaban pariendo maravillas como esa. Por cierto, que se me olvida, la última película que ha hecho Sorkin que la ha dirigido está Sí. muy bien y Pablo Iván está loco por hacer un programa de esta peli. Es la de los 7 Juicio de de los- Chicago. Eso, sí, eso. sí, no, tengo ganas yo de Está muy verla bien, también. Sí, está sí. muy guay. No es mal director Sorkin, pero es verdad que quizás su fuerte Claro, los guiones. son tío. los diálogos, en mi opinión, a veces un poquito sobrecargados. O sea, es decir, Yo es que soy tan fan del ala oeste de la Casa Blanca que te lo es voy a verdad perdonar. que, pero o sea, bueno. para la gente que vea las películas con subtítulos, dices, tomarlo con calma y poneros las gafas de leer. Son porque- películas para listos. Mm. Totalmente. Pero bueno, no, la conversación que tienen, que por cierto es muy entrañable, la que tienen Morgan Freeman y Mills y el personaje de la mujer. Perdón, ¿Qué- Somerset y el qué ves? personaje La has liado. de la mujer de. Coño, Por- Morgan Freeman y Gwyneth ¿Cómo se Paltrow, llama, que la cómo se gente llama no la se mujer? entiende. Aparte, no nos acordamos del nombre de la mujer. No me acuerdo ahora mismo del nombre de la chica. Pero es verdad que, bueno, le confiesa que ella está muy hundida porque está embarazada y no sabe qué hacer. Eso es. Y él le viene a decir, pues yo tampoco sé, pero la decisión que tomes es la No, correcta. pero sí que le cuenta. Sí, pero. ¿Le dice eso? Le da sí, pero le ilustra muy bien porque él estuvo en una situación similar y dice que cree que obró bien, pero que no hay día que no se arrepienta. Arrepienta. Yo creo que en el fondo le está diciendo tenlo. Creo que es lo que Sí, tenemos es que como ver. se puede interpretar. Y creo que vista ya luego al final de la película esa escena está ahí simple y llanamente Porque se nos había olvidado eso y tiene importancia al final. para, claro. para generarnos una empatía con el personaje de la chica, ¿no? Bien, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se acerca, Brad Pitt empieza a sospechar que hay algo raro porque encima le empieza a decir cosas un poco crípticas Kevin Spacey a Brad Pitt, lo digo ya porque si no me voy a liar, y vuelve gritando Morgan Freeman que tire el arma, ¿verdad? Es un momento en el que, insisto, tío, o sea, tú imagínate la primera vez que estás viendo esto en el cine, porque tú no tienes la menor sospecha. Y en ningún momento dicen de forma O sea, explícita está la cabeza de ella en la caja. No lo dicen nunca. Jamás lo dicen. O sea, que la gente se ponga en el pellejo de ver esta película por primera vez y de repente ves que ha llegado una caja, no sabes lo que es. El tío la abre con su navaja, que esa Sí, navaja que no tiene. la ha enseñado varias veces en que la peli, tiene además. él, de verdad. que además, por cierto, la tira mucha destreza contra una diana en un momento dado de la película, eso mola mucho. Pero que te estás preguntando, ¿qué coño ha pasado aquí? O sea, ¿por qué el tío tira el arma? O sea, es un momento en el que te vuela la cabeza. O sea, no sabes, Dios mío, ¿qué está pasando? Estás igual de aturdido
que el personaje de Brad Pitt. Pero lo que ocurre es lo siguiente, es decir, que ahora nos enteramos cuáles son los dos asesinatos que hay. Uno, el asesinato de la mujer de Mills, que ya se había producido, y el siguiente, que es el que está contando con él, que es el pecado de la ira, que es que Brad Pitt, llevado por la ira, va a acabar matando al asesino. ¿Y qué pasa? Que él sabe, y todos saben, que de alguna forma sería mejor que no le matase, primero, porque el asesino quiere ser asesinado. Y de alguna forma le rompería los planes si no le matas, pero es una fuerza insostenible. O sea, en plan, tiene que matarlo porque ha matado a la persona que más quería, encima se entera en ese momento que estaba embarazada y se está riendo de él de alguna forma. Y aparte, ya nos han enseñado que seguramente Brad Pitt en la película... sería una víctima más, por cierto. Claro, que seguramente tenía un problema con el control de sus emociones, ¿verdad? Es alguien que se deja llevar por las emociones. Sí, está Entonces, claro. Ya hay detallitos a lo largo... La película está muy bien no la van construida. sembrando, ¿verdad? Y hay detallitos, por ejemplo, pues cuando cuando el asesinato del chico gordo casi se pelea con el guardia de la puerta por una discusión absurda, ¿no? Porque no le confirman tal, cuando le empieza también a echar a palos al periodista. Oye, y aquí tengo dos Por cierto, dudas. no has comentado dale. que el personaje, creo, corrígeme si me equivoco, has dicho que el crimen de Gwyneth Paltrow, su muerte, es por el pecado de la envidia. Es verdad, se me había olvidado. Cierto, no me acordaba ahora mismo. Digo, menos mal que te has acordado tú. Menos mal. Porque hemos puesto nombres a todos los crímenes, pero aquí nos faltaba ese pecado. La envidia que sentía el asesino por Brad Pitt, por eso dice que le admira, porque por tenía... su vida, por una mujer hermosa. Y por un hijo etcétera. que vas a tener... Eso. Y al final no lo tiene. Entonces, el pecado lo estaba sufriendo el asesino. Lo que pasa es que ahora ya me voy a poner un poco filosófico. Se supone que estás castigando al pecador con el pecado. ¿Cómo están castigando al pecador de la envidia? ¿Con un tiro en la cabeza? Es la historia. Es que sí, es uno de los... Bueno, sí, llámale fallo si quieres. Vamos a llamarle fallo, ¿por qué no? Bien. Porque... Pero tengo dos preguntas para ti ahora. El crimen de la envidia se supone que tendría que morir el envidioso, no el envidiado, ¿no? Claro. Es decir, ahí, en ese momento, en vez de matar a Gwyneth Paltrow, se tendría que haber matado a él mismo, ¿no? Eso es verdad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ese es el... Sí, eso es lo que cojea. También es verdad que, coño, al pobre John Doe es que le desbaratan todos los planes. O sea, Joan llama a su casa tal y todo el plan que él tendría en su cabeza pues lo ha tenido que variar. Deprisa y corriendo. Aún así le salió bien. Y pues, oye, he hecho un apaño, ¿no? Sí. Un poco. Pero, a ver, dos dudas que tengo yo aquí de la película, de Seven. Mis dos grandes dudas. Hay un momento que da la sensación que Brad Pitt se va a contener y que le va a joder los planes a Kevin Spacey, ¿verdad? Es decir, no hay un momento en el que te da la sensación en la actuación que Un duda. momento tremendo. ¿Verdad? Que da la sensación que no le va a pegar el tiro al final. Por cierto, criticadísimo Brad Pitt por esa secuencia final y las muecas que pone. Sí, porque es un poco histriónico. Es verdad que se le pone un poquito cara de Marlon Brando y un poquito cara de James Dean a veces. O sea, si ves alguna escena de Marlon Brando llorando, en El Padrino podíamos ver alguna con cara triste, se le pone un poco... que no son creo que son dos buenos referentes suyos, ¿no? Son actores del método y personalmente Brad Pitt los admiraba. Pero es verdad que era un momento realmente difícil. Supongo que tienes un conflicto tremendo. O sea, ahí, ¿cómo? Claro. Es que claro, para mí es una de las secuencias más difíciles para un actor. De hecho, cuentan que todos los estados estos, todos los pasos de la muerte hasta que llegan a su aceptación están ahí. Está la ira, La negación. está la negación, hay un final que es la aceptación. Es decir, ¿cómo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo? ¿Eso lo has leído en algún sitio? Joder, sí. Está muy... ¿Cómo mola, eh? Fíjate, me da la sensación a veces... Sí, no es mío, me hubiera gustado. Me da la sensación que hay Perdón por veces no que hay citar la fuente. críticos de cine y críticos de música y críticos en general, que hay veces que... Y además que agrandan la obra, pero que ven más cosas de las que veía el artista. Sin ninguna posible que duda. aquí no quisieran hacer tantas cosas. Sin ninguna duda, porque te dedicas al final a psicoanalizar, como hacemos Claro, muchas veces aquí claro. a los personajes. Pero la gran duda que tengo yo aquí, más allá que estaba un poco vacilando al principio porque Gwyneth Paltrow se ha hecho una persona un poco antipática en los últimos años y estaba diciendo a la gente si en realidad es que perdió la cabeza aquí, por eso empezó a hacer esas cosas con su vagina, que es que la mujer está promocionando métodos de Lo de salud que perdió la alternativa. cabeza está por doble Claro, sentido. hay un chiste un poco fácil. Pero y te decía al principio del programa, ¿es un final feliz o no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Perdón? Se supone... Espera, pero me voy a explilir por qué. ¿Qué Si es un final feliz o no. ¿Qué me estás container? Se supone que al final se ha salido con la suya el asesino y ha cumplido los siete pecados capitales unidos a crímenes y encima le ha destrozado la vida a Mills. Pero no sé si te acuerdas que el final es que Morgan Freeman, Somerset, se iba a retirar
Porque vemos que de alguna forma Mills se ha quedado para el arrastre, se lo llevan en un coche y dicen, vamos a cuidarle, pero como si fuera un psiquiátrico o a la cárcel, estamos contando con ello. Pero decide no retirarse y quedarse en la ciudad combatiendo el crimen. De alguna forma, al que ha seguido con el idealismo que tenía Mills, que queda destrozado, es Somerset. Le ha pasado un poco las buenas intenciones. Te contaré otra cosa. ¿Es eso o no? ¿O solo lo estoy viendo yo? No, vamos a ver. Se supone que es la parte feliz del final, ¿no? Antes que nada, comentarte, antes hemos hablado del final este peliculero Made in Hollywood que querían hacer, ¿vale? Menos mal que no Otra de las vueltas de tuerca que le estuvieron dando vueltas en la cabeza era hacer lo siguiente. Es decir, está la caja, está la cabeza, el personaje de Somerset lo ve, pero para evitar que Mills asesina a John Doe tal como va a hacer, ¿sí? No, lo que va a hacer Somerset es matar él mismo a John Doe. Él mata a John Doe y lo que hace es evitar que Brad Pitt haga lo propio y acabe en la cárcel. Porque sabe que por su carácter lo va a llevar a cabo. ¿Qué te parece? Es una idea. Empezar esto un poco rebuscado. Está bien, lo que pasa es que... Es una idea. Yo prefiero el que vemos hoy. Pero es que es mucho mejor. Porque aparte, o sea, tú lo estás deseando. O sea, tú cuando veías la película por primera vez, ¿qué querías? Querías que se cargaran a John Doe. O sea, Sí, yo no veía la racionalidad. Yo tengo un punto un poco oscuro, me estoy dando cuenta. También me salió cuando estábamos hablando del Padrino, que igual quiero que a los malos sufran un poquito más. Es decir, a mí pegarle un tiro en la cabeza a este tío me parece poco para lo que ha hecho. Efectivamente, pero te digo como reacción visceral. O sea, claro, en ese momento en el que está... Pues mira, te lo puedes llevar, mira, te lo llevas, ¿te acuerdas? En aquella época había cines de sesión continua, te lo llevas al cine y le pones Tenet varias veces. Para empezar, ¿sabes? Es decir, hazle alguna putada, no le mates directamente, hazle sufrir. Pero es posiblemente lo que ocurriría, además, ¿eh? O sea, te quiero decir que es lo que vemos en pantalla. Sí. Otro habría hecho algo diferente, ¿no? Habría dicho, no, porque ganarías tú y tal, no te voy a matar. Eso sería demasiado Han peliculero, matado a sí. tu mujer. Sí, pero lo hemos igual visto. le mata golpes con la pistola, Pero yo qué sé. lo hemos visto en muchas Sí, películas cierto, de verdad. Hollywood de venganzas y tal. Que al final hay un rayo de esperanza que le ilumina, le aclara todas las malas Sí. sombras que puede tener y dice, no, esto sería que ha ganado él. Al final es cierto, gana John Doe en la película. Yo creo que eso es indiscutible, ¿Es ¿no? verdad? O sea, ha sido la obra maestra. Lo que él decía en el coche lo decía él constantemente. Esto que he hecho será objeto de estudio. Bien, pero yo será recordado. yo que voy de verosímil, es posible que la policía, para intentar evitar copycats, tapara un poquito esto. Entonces ya le han jodido los planes. Sí, pero bueno, una cosa es... bien. a ver, vale, Pa' joder. pero ha ocurrido. Ha ocurrido. Ha ocurrido Pero es y como es- el árbol que cae en medio del bosque. Y es imposible tapar eso cuando hay un Supongo que policía sí. que ha sido... Aparte ya tenían todos los medios de comunicación que estaban sacando las que ha noticias. sido esto. detenido Es verdad. y tal. Bien. Por cierto, la coda esta que vemos al final de este epílogo de Sí. Somerset, coño, no lo hemos mencionado. El jefe de Somerset y Mills ¿Sí? es el sargento de instrucción de la chaqueta metálica, uno de los papeles más ¿Verdad? memorables. ¿Es verdad? R. Lee Ermey. ¿De qué me suena este tío? Es verdad. R. Lee Ermey, que, en fin... Recluta patoso, ¿no? Efectivamente. Bueno, es el jefe del recluta patoso, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Uno de los personajes más memorables, o el más que he visto yo en una película bélica. Tienen una conversación al final en la que él hace esa cita de Hemingway, ¿no? De que el mundo es un lugar horrible en el que vivir, por el que merece la pena luchar. Me parece que era algo así por el Sí, estilo. y dice, creo al final de la cita, creo, o algo así. creo en la segunda parte. Eso es. No, el mundo es un... No, la estoy diciendo mal. No, pero Cuando- se no tenemos acerca, al técnico. se acerca bastante. En fin, no la tenemos idea técnico. era eso, el mundo es una mierda, pero al final merece la pena seguir. Porque además es cierto que la película está muy salpicada por ese tira y afloja entre rendirse o luchar. Hay una conversación de bar que no hemos mencionado, que tienen Brad Pitt y Morgan Freeman. Sí, que es un poco cortita. Es un poco como dice. ¿por Sí, qué se han pero quedado? que es verdad que la película al final está salpicada, más allá de la mera intriga, de estas diatribas sociológicas. Y que tienen sentido al final de la película cuando la ves entera. Al principio dicen, este pegote a que viene, va a venir algo después. Efectivamente, ¿no? Dicen al final, es más fácil robar que ganarte el dinero, ¿no? Es más fácil pegar a un niño que molestarte en educarle. Eso es. Eso es un poco la filosofía del personaje de Morgan Freeman y que parece que al final, pues de algún modo, él sí que tiene una puerta abierta a la esperanza pese a toda la brutalidad que hemos visto. ¿Verdad? Pues la verdad es que nos ha quedado muy guay el análisis de esta película, 25 años después. Luego estábamos viendo cómo seguíamos y estamos dudando, digo, para ir preparándose, acaba de morir Sean Connery, estamos pensando en hacerle un especial, o siguiendo con esta locura, yo me he visto El Cabo del Miedo,
Entonces estamos ahí dudando qué haremos el próximo programa. A mí lo que me gustaría ver es como un Freddy contra Jason, un Max Cady contra John Doe. ¿Qué te parece? Muy guay, muy guay. Además tenemos a los dos actores vivos. Es verdad. Lo que pasa es que está un poco defenestrado el primero, pero bueno. Sí. Yo creo que además no deja de ser paradójico que Kevin Spacey al final se haya convertido un poco en John Doe. ¿Verdad? Y a día de hoy en un Es que apestado te lo social. comenté al principio del programa, daba la sensación que ha quedado, no sabemos si es que de alguna forma había algo de él en todos estos personajes que interpreta, porque estoy pensando en Frank Underwood, estoy pensando en Keister Sosé, incluso cuando sale en American Beauty, tampoco se supone que es el bueno, pero tiene cosas turbias, es decir, que no hace de Peter Pan en ningún papel suyo, ¿verdad? No, tiene un papel también en una película que a mí me encanta, que es LA Confidential. Sí. Que es un papel más secundario, pero que también hace de policía corrupto, aunque tiene muy buenas secuencias. Mola mucho él en esa película. O sea que Tiene papelones, ha participado en grandes películas. no le habíamos visto de bueno y ahora no le vamos a ver ya, me parece a mí. Pero sí de malo. Y si de malo, seguro. Muy bien, pues lo dejamos aquí, chicos. Venga, hasta otra. Chao.